fue algo traumático para mí en el momento que me dan el diagnóstico. Estamos, estamos hablando del año 2001. Digo, no, Roberto, tú tienes un cáncer. Y le pregunto mi osadía, doctora, pero ¿sí me da seguridad de vida? Y dije, no, no te lo puedo confirmar jamás. Y en ese momento empiezas entonces a desarrollar la fe o ya eras cristiano, ya tenías creencia. Yo tenía creencia, pero estaba un poco desactivado en mi fe, pero sabía qué tenía que hacer. Y fue una de las cosas que, en el momento que salgo de Caucasia, porque eso fue en Caucasia, pensé de pronto como que desaparecer y no existir. Cuando se habla que de un cáncer es sinónimo de muerte, fue lo que yo pensé, ya voy a morir. Pero ¿Tenías bueno, cuántos años? tenía 41 años, 41 años. Estamos hablando del 2001. del 2001, correcto. Sí. Y en ese momento, al llegar a casa, mi mujer muy preocupada me vio mi angustia y me dice, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No, salí positivo, porque ya yo tenía sospecha de ese tumor. Y así, entré a mi habitación y ahí hice un acto de reflexión totalmente. Mi espíritu con mi criador. Le dije que todo estaba en sus manos y que tomara mi vida y entrara a mi corazón y a darme fortaleza. Y que entregara mi alma y mi espíritu, mi cuerpo a Él, que Él decidiera que entrara a mi corazón, hacerme preparándome para ese encuentro con la realidad que todo ser humano tiene que llegar. ¿Pensaste en la muerte? Sí, pensé en la muerte en el momento, sí, pero fue algo duro. Pero a la vez comencé a pensar de como te digo, que podía haber una esperanza. Recuerdo que alguien llegó a visitarme, de un pastor, vamos a hablar de un pastor, que le tengo mucho aprecio. Y él llegó y me dijo, Roberto, eso que tú tienes no es nada ante la poderosa mano de Dios, porque esto lo ha permitido Dios para un proyecto, un proceso en tu vida, por un propósito. Después de 22 años puedes entender cuál es el propósito. 22 años después nos muestra esta historia clínica, donde se evidencia exactamente el diagnóstico que le fue dado en ese momento y que fue el causante de todo este sufrimiento, pero que gracias a Dios pudo superar. A los líquidos. Yo el arroz no lo comía, yo cosas sólidas no comía, sino sopita y juguito. Y estaba en un estado muy precario, vamos a hablar así, ese término. Donde yo comencé a recibir esa quimio dentro de mi cuerpo. Y mi cuerpo comenzó a deteriorarse, se me cayó todo lo que fue parte del pelo, toda la parte velluda de mi cuerpo y a deteriorarme totalmente. Pesaba 68 kilos y en ese proceso de tiempo de esos 8 días me fui desgastando, desmejorando totalmente. Esta fotografía, tomada 2 meses después de haber sufrido esta enfermedad, muestra aún las huellas de lo terrible y devastador que fue este cáncer para Roberto. Lo visitamos en el sitio de trabajo donde labora para el Cabildo Indígena Villa Porvenir. Allí nos relató la historia, minuto a minuto, detalle a detalle, de lo que vivió hace ya 22 años. Nos relató ese momento en el que, según él, recibió un milagro. Para la ciencia no existen los milagros. Para ti, Para mí hubo sí milagro. hubo un milagro de Medellín, a una remisión a la Clínica Las Américas, donde debían de estar a la Clínica Las Américas, donde debían de estar eh, eh, en esa remisión para que ese fin de semana recibiera quimioterapia. Pero como la noticia me llegó muy tarde,
Al llegar a Medellín, ya era muy tarde, no me pudieron dar el tratamiento de esa semana y fue muy preocupante para mí. Bueno, me atendieron, me recibieron en la Clínica de las Américas, pero quedó aplazada el tratamiento para la semana siguiente. Bueno, quiero decirte el momento del milagro. Para mí fue un milagro. Yo lo testifico aquí a vos. Dios es impredecible. Dios hace las cosas de una forma muy silenciosa. Yo recuerdo el pasaje bíblico. Dice que Jesucristo hacía el milagro y decía, no se lo digas a nadie, preséntete al sacerdote. Yo en los shows casi no creo, porque para mí eso no está fuera del orden bíblico. Recuerde que el Señor Jesucristo se escondía mejor, lo hacía de una forma silenciosa, hacía el milagro, el leproso, el ciego, podemos decir de esa manera. Bueno, te cuento que eso fue ya el día sábado. Yo estaba muy preocupado lo que pasó de este testimonio. Día sábado, mi esposa no me llamaba, como no me atendió el médico, no recibí la quimio. Y la quimio era algo preciso ahí, la fecha tal, ese tenía que ser, no se podía adelantar ni atrasar. Entonces, por eso me preocupó mucho. Día sábado, yo donde estaba, donde me quedaba en una iglesia en Medellín, tenía un apartamentico y ahí me alojaba. Esa vez fue mi hermana conmigo. Y yo le dije, mi hermana, yo voy a subir a la iglesia que da en el segundo piso. Y estaba una señora, Ángela, una anciana. Estaba otra señora, Mariela. Y estaba un joven, hijo de un pastor de aquí de Montelíbano, hijo del pastor Jairo González. Los tres estaban en ese lugar, en la iglesia, donde yo me acerco y le digo a ellos, a los hermanos, espero que oren por mí porque mi esposa no me ha llamado y espero que para la otra semana yo pueda recibir el tratamiento. En ese momento, la anciana Ángela, estamos hablando de 22 años atrás, me dice, ella dice que escuchó una voz audible donde le dijo, ¿ves donde él unge sus articulaciones y reprende espíritu de cáncer? En ese momento ella se acercó muy humildemente, sacó un poquito de un tarrito de un aceite, me ungió mis partes articulares, los ganglios, y en ese momento muy sencillamente dijo, reprendo en estos momentos espíritu de cáncer. En ese momento yo sentí que del tronco hacia la ingle, toda la parte del tronco de mi cuerpo, sentí que cuando usted se le duerme la pierna o cuando se le duerme un brazo y siente un cosquilleo. Y exactamente eso pasó en mi vida. Esa manifestación se dio, pero fue algo que pasó leve. Y sentí que algo raro entró a mi cuerpo. Bueno, pasó, no pasó nada. Bajé a la casa. El día siguiente le dije a mi hermana, vamos para la iglesia, mi hermana. Y dice, sí, mi Anito, mire, ve, ahí está la ropa, ve al baño. Entro al baño. Cuando me siento en la taza, sentí nuevamente esa manifestación del día anterior. Y yo le dije, Dios mío, ¿esto qué es? Cuando dije, ¿esto qué es? Me dio ganas, me vine en diarrea de sangre. Me dio tanto miedo que vi esa sangre en la taza y bajé automáticamente. Pero tenía ganas de servir, necesidad. Cuando es donde se vino el tumor, la masa, porque la doctora Vizcarra me decía, Roberto, me preocupa ese tumor que tienes en el abdomen, entre la cadena mesentérica y donde se dividen los dos intestinos, me da la cadena mesentérica. Ahí tenía ese tumor.
y fue expulsado, donde yo pude ver una masa llena de materia, qué sé yo, lo que había. Por la tarde hice nuevamente necesidad y ya boté la materia fecal normal, con unas pinticas de sangre de ahí. Roberto Terán tuvo un cambio tremendo en mi cuerpo, porque ese día recuerdo que mi hermana hizo un sancocho de gallina. Yo no comía yuca, no comía arroz, no comía carne, nada. Ese día allí paradito me comí ese plato de sancocho, como yo plato de arroz. Y de ahí fue un cambio. Y lo bueno es que el día martes voy y me trata el médico. Me llamaron el lunes, el martes estoy allá. Y cuando miran los exámenes dice, Roberto, pero yo te veo súper bien. Me examinó, pero te veo súper bien. Inclusive que te vamos a cambiar la droga. Pero te vas a hacer el ciclo que te mandó la doctora Vizcarra. Y ay, ¿cuántos días voy a durar en aislamiento? Me dice, no, si tú te lo aplicas mañana miércoles, jueves te vas para tu pueblo a comer pescado. 24 de marzo del 2002, donde me hicieron la segunda tomografía contactada, donde desapareció totalmente todos los ganglios que ven en mi cuerpo. Y de ahí para acá paré de contar.